Un tema que puede llegar a ser polémico, pero que genera muchas consultas, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la cuestión de sucesiones, qué pasa con los herederos y cómo se van desarrollando estos distintos trámites o puntos que hay que tener en cuenta, Matilde. Sí, vamos a hablar del juicio sucesorio, que es un tema de consulta recurrente y que despierta también muchos inconvenientes en las familias. Ujú. Tras el fallecimiento de una persona, se inicia esta consulta sobre qué se necesita para iniciar el juicio sucesorio. Entonces, lo primero que le preguntamos a las personas es identificar los herederos. Eso sería lo primero que hacemos en una consulta. ¿Quiénes son los herederos? Que ese me parece que es un punto clave también y difícil. ¿A quiénes les corresponde herencia? De acuerdo a la persona, ¿no? Los vínculos que tenga, si son familiares Sí. directos o no. ¿Qué pasa en esos Sí, casos? sobre todo en el derecho argentino, que establece un régimen o sea, hablamos de herederos legitimarios, que antes eran los herederos forzosos. Es decir, la ley establece quiénes van a heredar sin tener en cuenta la voluntad, digamos, del causante o de la persona fallecida. Acá Es no hay decir, testamento como en las independientemente, novelas. sí, sí hay, pero en una proporción. Bien. La ley dice que los herederos van a ser los que ahora te voy a pasar a comentar, y en una porción pequeña deja la posibilidad de realizar testamento. Es decir, sin perjuicio de la voluntad del causante, ¿quiénes son los herederos? En el primer lugar van a ser los descendientes, después están los ascendientes y después está el cónyuge que viene a concurrir con los descendientes y con los ascendientes. En todo esto hay un orden, obviamente, que si existen los descendientes, van a excluir a los descendientes, a los ascendientes, perdón, que Claro. serían los abuelos. Los descendientes son los hijos. Entonces, lo primero que hacemos en la consulta es establecer ese orden para saber si hay herederos, en este caso legitimarios, porque son ellos los que vamos a tener en cuenta, los que van a heredar sí o sí. Bien. ¿Qué pasa con el matrimonio en este caso y con las parejas de hecho, quizás? Mira, acá, bueno, muy buena pregunta, porque no existe vocación hereditaria en lo que serían los convivientes. Claro. Eso a tenerlo en cuenta. Sí en el cónyuge, no en los convivientes. Es decir, que fallecida la persona, el conviviente no hereda. ¿Eh? Por más que hayan pasado, porque esto lo he escuchado, por eso te lo pregunto, Sí. por más que hayan pasado 5 años de convivencia, porque Por viste más que que haya pasado un una montón vida. de tiempo, no hereda, no hereda. Entonces, es allí donde se establecen grandes diferencias que a lo mejor para obtener una pensión, el tener una unión convivencial, sí, a la hora del fallecimiento se puede lograr la pensión, pero no hereda sobre los bienes del causante. Bien, o sea, no tienen los mismos El derechos. conviviente, ¿no? Claro. El conviviente. Si haces la unión convivencial, no tienen los mismos derechos que un matrimonio No, en la herencia. no. Absolutamente no, y es un tema que podemos dejar pendiente para la próxima Sí, 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 columna, lo de porque. las uniones convivenciales, que es un tema muy interesante para tratar. Bien, a partir de esto, Sí, determinamos, ¿no? ¿Quiénes son los herederos? ¿A quién sí, le toca cada porción? ¿Cómo se avanza? sí, bueno, primero quiénes son los herederos, después vemos cuál es el contenido que tiene la herencia, es decir, qué bienes tiene la herencia, qué deudas hay también, y después, el último, digamos, uno de las últimas etapas de lo que sería el juicio sucesorio, sería un poco transmitir esos bienes a quienes van a ser los herederos. Entonces se inicia con un escrito en donde se pide, o sea, se inicia la sucesión, se dice quiénes son los herederos, hay que nombrar a todos los herederos, el abogado puede representar a todos o a uno de los herederos, y a partir de allí los denuncia, dice quiénes son, y ahí toma ya el juez, empieza a participar muy activamente, porque empieza digamos, para explicar a las personas, a enviar oficios, a preguntar si no hay una sucesión abierta a nombre de la persona que falleció, otra. O también oficios a los fines de determinar, por ejemplo, si no hay un testamento. Claro. Todos esos actos son previos y están con lo que sería la apertura de la sucesión, ¿Qué del juicio porcentaje de sucesorio. los bienes pueden ir a un testamento? Y mira, en el caso de los hijos, tenemos 2/3 es de los hijos, o sea que sería 1/3. Eso
por eso te digo, según el orden de prelación y según quiénes son los que van a participar en la herencia, vamos a ver qué posibilidades hay de testar o no. Ahora, si no hay herederos legitimarios, sí puede testar. O sea, absolutamente. Podemos disponer cuáles son los bienes que nosotros queremos, por supuesto. Bien. Y aparte, el tema del testamento es un tema que es bastante interesante y también amerita un tratamiento específico, porque en los hechos, yo te digo, en la práctica profesional, no es algo que yo lo vea habitualmente, ¿eh? Si bien está el testamento, por allí aparece, pero no es lo común y habitual. No es lo común. común y habitual es que aparezca, por ejemplo, la cónyuge, a consultar, que tiene hijos, y en este caso, ahí empezamos a ver el grado de, digamos, que cómo van a participar en la herencia. Es una pregunta muy común en el tema, por ejemplo, no es lo mismo los bienes gananciales de los bienes propios, la manera de heredar. Vos sabés que la muerte también pone fin al matrimonio. Entonces, a partir de allí, los bienes gananciales se van a dividir el 50% para la cónyuge y el otro 50% el que se va a repartir con los hijos. No es lo mismo con los bienes propios. ¿Cuál es el porcentaje ahí? ¿Qué pasa Los con bienes propios lo dividimos en el cónyuge, en este caso, tendría por sí como un hijo. Claro. Como un hijo más. En partes iguales. Exacto, no. O sea, en partes... no va a Claro, ser en con partes los iguales. hijos. Claro. Si tuviese 2 hijos, esa parte ese bien se repartiría, en 3 partes. En 3, sí, perfecto. Eso es una de las consultas que se hace comúnmente. Entonces, una vez que, a ver, ¿qué se hace? Un poco para seguir con el juicio sucesorio, la apertura. El otro gran momento dentro del juicio sucesorio es la declaratoria de herederos. ¿Para qué la declaratoria de herederos? Porque allí el juez dice quiénes son los herederos y además allí también se dice